Buenas, soy Luisa Dargé y hoy empezaremos hablando del barroco. Fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte que despuntó con obras en numerosos campos artísticos, literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, danza, teatro y también en la ciencia. Ahora haremos una pequeña introducción para pasar a continuación a ver lo que es la arquitectura en Italia y Francia, y posteriormente ya mis compañeros hablarán de la escultura y pintura. En la Europa occidental de fines del siglo XVI, sobre todo a principios del siglo XVII, el clima sociopolítico estaba pasando por distintas etapas, marcadas algunas por las graves disputas religiosas entre los países católicos y los protestantes, y otras por el choque frontal entre las monarquías absolutas y las parlamentarias. La incipiente economía burguesa que se basaba en el capitalismo, o incluso el nacimiento y auge del colonialismo. Todos estos condicionantes contribuyeron además al desarrollo cultural de un periodo donde el arte se concebía de una manera innovadora. Precisamente un vocablo portugués que da nombre a este estilo, la palabra barroco, que se utilizaba para designar unas perlas que tenían unas formas irregulares con las que se decoraban estructuras en oro y plata con un peculiar estilo recargado. También hay historiadores que dicen que provenía del término francés barroque como palabra que definía la extravagancia. De esta forma nos quiere mostrar despectivamente que nos encontramos con un arte grandilocuente y caprichoso, pero que en ocasiones podemos observar con un estilo refinado y ornamental. Henry Wolfing, un historiador, definió que la característica principal del barroco era hacer un estilo artístico contrapuesto al clasicismo, y que se consiguió a través de dos corrientes. Una corriente que se centraba en los valores plásticos, que adoptaba formas dinámicas y un gusto por sorprender con golpes de efecto e ilusiones ópticas, y otra corriente que se basaba en el momento histórico, donde el hombre pasa por unos momentos de penuria económica, que lo hace enfrentarse a una época difícil y que muestra un estilo artístico con fuertes contrastes, con el uso de las luces y las sombras, con elementos forzados, que lo hacen con un estilo casi violento. Además, la fuerza política de los estados absolutistas, como Francia o la imperial España, ponen a su servicio el arte barroco con grandes construcciones, con ornamentaciones fastuosas, que lo que pretenden es mostrar el poder del rey frente a los súbditos, en un periodo cultural lleno de esplendor, pero que según el estado en el que se halla o se realiza, cada uno tiene una concepción particular diferente. De otro lado nos encontramos con Roma e Italia, que impone un gusto por lo exagerado como una herramienta de propaganda frente a la crisis religiosa, que da pie a la Contrarreforma y que sirve para sentar lo que son las bases del dogma de fe católico. Hablamos de un arte que supo llegar al público, que además lo miraba entusiasmado y que sobre todo enseñaba el poder de las monarquías y de la Iglesia. Hablamos también de un arte que tiene una estética teatral, con un toque de naturalismo, pero a su vez dinámico y vital, y además nos enseña la fugacidad de la vida. Dentro del barroco se pueden distinguir claramente tres etapas, con un barroco temprano donde la Iglesia Católica se convierte en el mecenas y busca exaltar sobre todo los valores eclesiásticos a través de pintura, arquitectura y el uso de la música, para posteriormente pasar a un periodo maduro que consolida el movimiento cultural con una riqueza de ornamentos que hacen ver obras ricas y vistosas, pero que no solo se suscriben al arte, sino que literatura, ciencia, filosofía entran en juego. Por último, nos encontramos con ese barroco tardío, que es una etapa más centrada en la pintura, en la ópera o el teatro, y que inicia un camino de otro movimiento que es el rococó, con un estilo refinado y mundano, más alejado de la religiosidad. En resumen, podemos definir que el barroco es una forma de hacer arte y el barroco es una manera de pensar la cultura. La arquitectura del barroco reúne elementos comunes
como son el orden colosal, la riqueza ornamental, pero también muestra unas diferencias de estilo definidos claramente por la religión católica o la religión protestante. En Francia e Inglaterra se produjo un movimiento más racionalista que derivó del clasicismo renacentista, mientras que Italia y España marcaron un estilo profundamente religioso. En Francia este movimiento se denominó clasicismo francés, entendido como claridad, mesura y obediencia a las normas, era un estilo más formal e introdujo la naturaleza como elemento imprescindible a través de jardines con una geometría formal. Bajo el reinado de Luis XIII en un principio y con Luis XIV sobre todo, se iniciaron las construcciones fastuosas para mostrar esa grandeza del rey absoluto que tenía carácter divino. No podemos olvidar que Luis XIV fue llamado el Rey Sol. Son obras con influencia italiana, pero a su vez son sobreequilibradas. Se centran sobre todo en el programa áulico marcado por el rey y sabe modificar de manera especial pues, fachadas como las del Palacio del Louvre, o consiguen realizar lo que se convierte en el prototipo de arquitectura barroca francesa, como es el Palacio de Versalles. Si nos centramos ahora en Versalles, podemos decir que en origen Versalles era un pequeño castillo que servía como coto de caza y que pasó tras una transformación de 3 etapas diferente a ser el inmenso palacio lleno de esplendor que conocemos actualmente. La primera etapa se inicia hacia 1661, que consigue transformar el castillo en escenario de fiesta al servicio de la grandeza de Luis XIV. Hacia 1668 se inicia la segunda etapa y es cuando empieza a ampliarse el palacio para convertirlo en residencia real, ya que el Rey Sol pretende reunir bajo su atenta mirada al gabinete político, siendo alrededor de 1682 cuando consigue reunir al gobierno francés definitivamente en el palacio. Para ello, pues Versalles, además de las estancias privadas del monarca, pues incluyen viviendas para los cortesanos, para los funcionarios o cuarteles para los ejércitos. Hay 3 arquitectos que participan durante las 3 etapas y empezaremos por Arduin Marsan, que realiza la fachada monumental que tiene el castillo con ladrillo cubierta de pizarra, y además el constructor de la famosa Galería de los Espejos, añadiendo además al palacio las 2 alas laterales reconocidas actualmente. También es el autor del invernadero, de las caballerizas para 2.500 caballos y 200 carrozas, que en aquel tiempo era una cosa inmensa, e incluso un palacete escondido en los jardines para el rey y sus amantes tuvieran reuniones discretas. El siguiente arquitecto que participa también en la obra es Charles Lebrun, que participa con la decoración de los espacios y con mármoles de colores, y es el autor de los reconocibles trofeos dorados que se distinguen claramente en la fachada. André Lenotre es el tercer arquitecto que desarrolla su trabajo dentro de Versalles y le toca diseñar las 3 avenidas de jardines que llevan al palacio y las calles radiales de la parte posterior. Como paisajista realiza un trabajo riguroso y matemático, dando una belleza racional a todo el espacio. Como decimos, en Versalles por todos lados destaca y resalta el barroco, pero lo hace de una manera muy armoniosa gracias al juego que hay de efectos visuales. La cubierta está cerrada de forma prismática con el contraste de color de la pizarra y el oro de los ornamentos, convirtiéndolo en un símbolo. La fachada se divide en 3 pisos simétricos de sillares almohadillados y palcos con terrazas que rompen la monotonía. Incluye además más de 250 ventanas que proporcionan luz y ayudan además a darle un particular estilo y a modernizar el Versalles. La parte central destaca por un estilo clásico, con las columnas toscanas en un primer nivel y en el segundo en orden compuesto. Esculturas y columnas decoran todo el recinto. Y en el interior destacamos una inmensa galería de los espejos que tuvo un doble significado, porque además de transmitir belleza, servía para mostrar al mundo la grandeza del poder.
ya que cualquier visitante o embajador que entraba dentro de Versalles pues quedaba sorprendido ante el lugar. Este lugar pues se decoró con las hazañas bélicas del monarca, que contribuían además a darle grandeza al Rey Sol. Italia o España, al contrario que Francia, hicieron de la arquitectura un medio de exaltación de la religión católica. Italia se llena de curvas, de elipses, de espirales y otros elementos exuberantes que combinan de manera magistral en una sola composición espacial. El urbanismo cobra protagonismo, integra la arquitectura y el paisaje como forma de expansión, buscan un continuo a través de formas infinitas. Y es la Iglesia y el mecenazgo de la misma, con sus programas urbanísticos ordenados por la sede pontificia, los que recrean la principal modalidad arquitectónica. La Iglesia se convierte en el centro con fachadas ricamente decoradas, plantas alabeadas y el predominio de curvas cóncavas y convexas. En definitiva, nos encontramos con edificios llenos de movimiento que provocan al espectador de una manera sobrecogedora. Arquitectos como Maderno o Cortona introducen cambios dentro de este nuevo estilo y crean volúmenes con gran plasticidad. Pero son Bernini y Borromini los grandes exponentes de esta arquitectura italiana barroca. Ambos coinciden en la tipología constructiva, utilizan plantas elípticas y muros alabeados, pero estas son las coincidencias a las que llegan los dos artistas, ya que Bernini utiliza materiales ricos como el mármol para todas sus construcciones. Sin embargo, Borromini utiliza materiales más pobres como el estuco y el ladrillo. Bernini respeta y conserva las proporciones de los órdenes clásicos. Borromini, sin embargo, incluye elementos nuevos que rompen y crean nuevas normas. Bernini trabaja los espacios naturales abiertos, dejando en tanto que Borromini los espacios que utilice sean reducidos y artificiales. Aristas y perfiles afilados donde se rompe la luz y proporciona elementos visuales de claroscuro tienen la marca de Borromini, frente a esas fachadas perfiladas de Bernini que proporcionan igualdad y continuidad. Pasaremos ahora a hablar de Bernini, que era el artista completo, ya que a su vez era arquitecto, escultor, pintor, destacaba en todos los campos que tocaba. Incluso podemos decir que su fama de escultor superó a la de arquitecto. No olvidaremos, sin embargo, que Bernini, el padre de Bernini, era escultor. En otro momento hablaremos de estas cualidades artísticas del artista para centrarnos ahora en la carrera de arquitecto. Bernini empieza su carrera arquitectónica con las obras del Palacio Barberini, donde coincide con Cortona e incluso con Borromini. Su excelencia artística le conduce a trabajar para Urbano VIII y Alejandro VII, entre otros, pues llegó a trabajar hasta para 7 papas durante su extensa carrera. Incluso Luis XIV le llegó a pedir el diseño de la reconstrucción de la fachada del Louvre, pero este proyecto lo abandonó porque finalmente no era del gusto francés. Y destacamos también en Bernini el trabajo tan inmenso y magnífico que hizo para la Compañía de Jesús. Cuando el Papa Urbano VIII le llamó para que cubriera la tumba del apóstol San Pedro, realizó un magnífico y enorme baldaquino realizado en bronce. El bronce además fue, como curiosidad, podemos decir que es el que recoge del célebre Panteón romano. Y con este baldaquino lo que él intenta recoger es la idea de esos baldaquinos provisionales que se construían para las fiestas religiosas. Esta inmensa y hermosa obra está sostenida por 4 columnas salomónicas, situadas justo debajo de la gran cúpula de la basílica, y se coronan con el emblema de la familia Barberini en honor al Papa Urbano y familia. Para Urbano se convierte en el artista perfecto para que dirija el programa urbanístico y arquitectónico, con el que proporcionaba fuerza a la Iglesia, repleto de obras espectaculares, e incluso le encarga al Papa su propia tumba. Bernini
sabe conjugar en su arte la escenografía de forma que siempre busca sorprender al público con obras monumentales, que combina con esculturas haciendo del conjunto un escenario. Se le reconoce además por la importancia que da a la decoración, tanto que utiliza columnas con efectos decorativos y las va multiplicando, como podemos observar en la columnata de la Plaza de San Pedro, que utiliza además la doble columnata como deambulatorio para las procesiones. Además, en la forma en que dispone las columnas en forma curvada, parece acoger a los fieles como si fueran unos brazos abiertos de la iglesia. También en el Vaticano realiza la decoración interior de la Cátedra de San Pedro, tradicionalmente relacionada con la silla que utilizó San Pedro como primer papa. Para ello ejecuta un relicario que contiene en su interior las reliquias paleocristianas, sostenido por estatuas de los padres de la Iglesia que simbolizan la sabiduría y autoridad papal. Y la peculiaridad radica en la zona superior, donde coloca un hueco en el muro, la denominada Gloria, donde coloca una paloma como representación del Espíritu Santo y que se convierte en la única vidriera de color que existe en el templo. Otra de las características de Bernini son los frontones y entablamentos rotos, de forma que curvas y rectas se compenetran dinámicamente. Esto lo podemos observar en San Andrés del Quirinal, considerada la joya del barroco italiano, que se trata de un edificio encargado por la Compañía de Jesús. Tiene planta elíptica que reúne en sí un juego de líneas cóncavas y convexas. Posee un pórtico curvo de columna en la entrada. Para la fachada utiliza el orden corintio y lo conforma un altar central con 6 capillas laterales, decorado en estuco en su interior y cuyo suelo repite los motivos geométricos elípticos. El artista reconoció que San Andrés se convirtió en su mejor obra arquitectónica e incluso acudía periódicamente a verla hasta el momento de su muerte. Por último, hablaremos de Borromini, la antítesis de Bernini. Además, estuvieron enemistados durante años. Bueno, Borromini murió joven, pero los años que tuvo de existencia estaba siempre en disputas con Bernini. Era una persona muy atormentada, de mal carácter, pero era muy honesto y se alejó siempre de las riquezas materiales. Su padre era cantero y esto lo llevó a trabajar para clientes denominados pobres como franciscanos o filipenses. El arquitecto moderno fue el que lo introdujo en el mundo artístico y lo llevó a participar en las obras del Palacio Barberini. La obra de Borromini recoge normas de simetría y proporciones de una manera impecable, siendo el gran defensor además de las geometrías, de la composición geométrica. Pero consigue crear una nueva norma y rompe los estados. Realiza grandes fachadas que eleva sobre la altura de los edificios, convirtiéndolo además en el arquetipo de un tipo de iglesia romana barroca. El movimiento de sus obras lo consigue con esos muros ondulantes y sinuosos, y sobre todo se caracteriza porque adornan en exceso todos los edificios y fachadas. Con esto pretende impresionar al espectador, a veces de una manera sutil y otras veces llenas de dramatismo. Su primera gran obra se considera San Carlos de las Cuatro Fuentes. Se trata de un encargo de los trinitarios españoles para la ciudad de Roma y es una obra que se ajusta al poco presupuesto que tienen los trinitarios. Planea el claustro y la fachada sobre la iglesia, que ya existe, por lo que se ve de esta manera obligado a realizar una fachada chaflanada en una de las esquinas, pues tiene que esquivar una fuente que ya existe en el lugar. Esta obra pues lo dignifica como autor por los fuertes contrastes que plantea. En el claustro, que es rectangular, por ejemplo, destacan las esquinas, que las hace de líneas curvas, y en el centro coloca un pozo que inserta en un óvalo dentro de un octógono, creando una forma casi imposible.
La iglesia además pues la reconstruye con una forma romboide u oval, según desde donde se observe. Los capiteles jónicos enrollan las volutas, al contrario, la decoración carece de policromía y la linterna pues consigue proporcionar una extraña luz a todo el conjunto. La fachada la divide en 2 pisos que combina columnas normales con columnas de orden gigante, potenciando además las ondas para dar un dinamismo a todo el conjunto. La otra gran obra que el propio artista definió como un ser vivo con los brazos abiertos para recibir al penitente, pues es el oratorio de San Felipe Neri, pero que además consigue en esta construcción concentrar austeridad. La construye en ladrillo, en yeso y estuco, que se adapta a los materiales con los que él suele trabajar y por petición de los filipenses. La portada es cóncava, con el tímpano mixtilíneo, donde mezcla las curvas y ángulos rectos. Se concibe además como el primer ejemplo de la forma musical de oratorio, ya que para los filipenses la música era muy importante como complemento a la labor pastoral. En San Ivo a la Sapienza, la iglesia universitaria romana utiliza Borromini la planta central que basa en un hexágono formado por 2 triángulos equiláteros y que tiene una peculiaridad, pues nos recuerda al sello de Salomón con la estrella y a la estrella de 6 puntas de Israel. El tambor de la cúpula de líneas convexas acaba en una linterna rematada en espiral que representa el camino ascensional del conjunto. Coordina además en toda la obra los círculos con formas cóncavas y consigue dar también el punto a la estructura de levedad. Tenemos que decir que estamos ante una obra que reúne en toda su forma una simbología que une los conceptos de sabiduría, iglesia y Dios. Para los mínimos de San Francisco de Paula realizó la reconstrucción de San Andrea de las Frates sobre la antigua iglesia del siglo XI y destaca el campanil abierto de 2 pisos con 2 órdenes y la cúpula reforzada por contrafuertes diagonales que asemeja la cruz de San Andrés, donde además usa distintos materiales, destacando el blanco del campanile sobre el color de todo el edificio, dando un juego de contraste perfecto. Por último, podemos decir que Borromini estuvo unido al Papa Inocencio X cuando fue llamado para renovar San Juan de Letrán, y fue tanto del gusto del Papa que lo invitó a renovar la plaza donde se encontraba la residencia familiar del mismo, la familia Panfili, y le tocó la construcción de la nueva fachada de Santa Inés, ya que la fuente pues se la llevó su gran enemigo Bernini. Como siempre, espero que esta arquitectura barroca de Europa pues haya sido útil y nos vemos en nuestro próximo capítulo.